Continuando entonces con las raíces de ecuaciones, veremos ahora lo que es el método de Newton-Raphson. Supongo que se pronuncia así. Bueno, el método de Newton, ¿en qué consiste? Nosotros vamos a ocupar ahora la pendiente para encontrar nuestro siguiente punto. Por ejemplo, nosotros tenemos un punto acá. ¿Qué es lo que haremos? Nos iremos a ese punto, a la función evaluada, perdón, la función evaluada en ese punto, y ahí nosotros sacaremos la pendiente para proyectar esta recta y obtener el siguiente punto. ¿Ya? Es súper intuitivo cómo se saca más o menos esta ecuación, porque al final la función, la pendiente, que es f' de este valor, va a ser igual a f de x y menos 0, esto menos esto, partido en esto menos esto, ¿cierto? Si agrupamos y dejamos para este otro lado el x más 1, llegamos a esta fórmula. No es mucho más que eso. Entonces, veamos un ejercicio al tiro. Por ejemplo, x cuadrado menos 3. Nuestro x inicial va a ser igual a 1. La derivada de esta función vendría siendo x, 2x, perdón, ¿cierto? Al derivar esto. Y acá simplemente hay que ir ocupando la fórmula, ¿cierto? Nuestro x inicial menos la función evaluada en ese punto, partido en la derivada evaluada en ese punto, ¿cierto? Acá. La función evaluada en 1 vendría siendo 1 al cuadrado menos 3, menos 2 partido en la derivada de ese mismo punto, que es 2 por 1, 2. ¿Cierto? Si nosotros obviamente hacemos el cálculo, 1 menos menos 1, que vendría siendo entonces nuestra siguiente iteración, el 2. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es exactamente el mismo proceso. Vamos a tener esta ahora, el x, el xy de esta iteración va a ser el x que conseguimos en la iteración anterior, ¿cierto? Menos la función evaluada en el punto 2. 2 al cuadrado son 4, menos 3, 1, ¿cierto? Partido en la derivada evaluando este punto, que vendría siendo 2 por 2, 4. Y así obviamente hasta dependiendo de su tolerancia, de la cantidad de iteraciones, de si es que llegaron a la raíz, etc. Ahora, por ejemplo, vemos otro ejemplo en donde la función f de x va a ser igual al Euler elevado a menos x, ¿cierto? Lo mismo que habíamos visto la función anterior con punto fijo. Hay que ver que el resultado verdadero, obviamente yo me lo sé. O sea, no puedo saber todos los decimales, pero este vendría siendo como el resultado que se espera. Si nosotros evaluamos la primera iteración, ¿cierto? Como partimos de cero, acá, ojo, no es un error relativo, es el error relativo verdadero porcentual, que vendría siendo comparándolo con este resultado y no con la iteración anterior como habíamos visto en bisección, ¿cierto? Entonces tenemos que para la primera iteración nos da un resultado de 0,5. En la segunda iteración vemos un resultado que es mucho más preciso en cada iteración, y acá se puede ver, eso es como la importancia del error. Acá tenemos un error muy grande, ¿cierto? Ahora lo disminuimos al 11%, acá al 0,14%. Acá vemos que ya hay bastantes ceros y en esta parte son 8 ceros, ¿cierto? El error baja muchísimo. Y esto es lo que se dice del método de Newton, que el error es cuadrático. Entonces, la convergencia normalmente vendría siendo muchísimo más rápido que en los métodos anteriores. Pero obviamente, como siempre, hay que
hay que decirlo, ¿cierto? Pueden haber casos específicos en que esto no funcione. ¿Ya? Y ahora vemos las desventajas. Una desventaja que está clarísimo viendo simplemente esta función es que nosotros necesitamos la derivada, ¿cierto? Puede ser que para polinomios sea fácil encontrar la derivada y evaluarla, ¿cierto? Pero pueden haber funciones que sean muy difíciles hacer esto. ¿Qué otra parte más? Otra desventaja más es que hay algunas funciones, por ejemplo, como la serie que voy a mostrar a continuación, donde nosotros tenemos un punto inicial, ¿cierto? Nosotros sacamos la derivada ahí y la proyectamos al eje X, ¿cierto? Acá, este es el punto. Luego hacemos lo mismo, ¿cierto? Evaluamos la función y sacamos la derivada ahí. Y si se fijan, cada vez nos estamos alejando más. Entonces, claro, la convergencia es mucho más rápida en comparación con otros métodos, pero también hay que tener en cuenta de que puede fallar. Acá otra desventaja que tiene, por ejemplo, tenemos un x0 acá, un valor inicial, lo proyectamos, ¿cierto? Llegamos acá, después sacamos ese valor, llegamos acá, estamos básicamente pimponeando. O sea, como el resultado, esto, lo más extremo que les puede pasar, para ejemplificar nomás, es que estén todo el rato así, como pimponeando, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. Otro punto, por ejemplo, en estos casos en donde son funciones sinusoidales, eh, puede pasar, ¿cierto? Que, por ejemplo, tenemos una función acá y en vez de acercarse a este valor que tenemos acá, nos lleva a un resultado por acá. Nosotros llevamos la función, ¿cierto? Hacemos el método de Newton, sacamos la derivada, lo llevamos al eje X, ¿cierto? Por acá llegamos y no estamos nunca encontrando al final una raíz. Tiene muchas raíces si se fijan, pero no estamos llegando a ninguna. Y una que es bastante obvia es qué pasa si la pendiente es cero. Por ejemplo, ya supongamos que tenemos acá, sacamos, evaluamos en el punto, llegamos a la función, o sea, la llevamos al eje X, y acá en este punto la derivada en esa parte de la función es cero, ¿cierto? O muy parecido a cero. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros al proyectar al eje X nos vamos a terminar yendo al infinito, porque eso está dividido por la derivada de la función evaluada en ese punto, ¿cierto? Entonces, si es muy cercana a cero, nos podemos alejar muchísimo, muchísimo. Y básicamente esos son las desventajas que podría tener este método.